Vamos a saludar al doctor Luis de Vos. Él es cirujano plástico, estético y reconstructivo. Fue formado en la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud en Bogotá. Además, es miembro de la Sociedad Americana de Cirugía Plástica y de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. El doctor de Vos realizó sus estudios como médico cirujano en la Universidad de Cartagena y durante su formación profesional ha estado vinculado a instituciones como el Hospital de San José, el Hospital Infantil de San José, el Hospital Militar Central y el Hospital de la Misericordia y el Instituto Nacional de Cancerología, entre otros. Doctor, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, pues doctor, nosotros acá estábamos contando que las comunicaciones hoy están complicadas, pero gracias a Dios ya lo tenemos. Ahora sí entramos en tema porque estábamos hablando de Mercurio retrógrado. Doctor, a ver, estamos hablando hoy de de la reconstrucción facial y de todos los procedimientos que hay para nuestro rostro, y quisiéramos hablar con usted, doctor, en el rejuvenecimiento facial. ¿Qué significa esto? ¿Qué tipo de procedimientos son ellos? Bueno, lo primero que hay que decir es que hay varias opciones para pacientes que quieren hacerse una cirugía de rejuvenecimiento facial. Uno son procedimientos no quirúrgicos que están ligados a la tecnología, que por ejemplo con la globalización aquí en Colombia tenemos la tecnología de punta, la misma tecnología que se puede estar usando en países como Estados Unidos. Y los otros son procedimientos quirúrgicos, o sea, cirugías que se hacen en el quirófano, de acuerdo a la indicación que tenga el paciente. Doctor, ¿cuáles son los procedimientos más comunes que usted recibe más en su consultorio? Bueno, cirugías de contorno corporal, como lipoesculturas, abdominoplastias, pero también mucha cirugía facial como rinoplastia, y de la que estamos hablando hoy, que es la cirugía de rejuvenecimiento facial, que es la ritidoplastia o cirugía de rejuvenecimiento facial quirúrgica. Vea, doctor, yo les contaba que hace un tiempo, pero yo creo que fue como hace un año, entrevistamos a un médico, un especialista, y él nos decía que le llegaban algunas pacientes con el celular y le decían, mire, doctor, es que yo me quiero parecer a como me veo con el filtro de Instagram. Y el doctor le decía, pues a ver, señora, yo le voy a tratar de arreglar un poco la nariz y todo, pero pues es un filtro, ¿no? Yo quisiera saber, doctor, ustedes cómo están manejando este tema de los filtros donde todo ya está tan maquillado, para explicarle a ese paciente, pues que por más de que uno le trate de respingar la nariz, pongámosle el caso y los pómulos, pues hay cosas que no puede uno llegar a hacer ese tipo de milagros. No, precisamente por eso la consulta, la valoración prequirúrgica es importante. Tener una comunicación abierta con el paciente, entender las expectativas y servir como guía y garante del paciente, porque definitivamente las expectativas es lo que nos va a marcar cómo se va a sentir el paciente después de la cirugía, y hay cosas que definitivamente no podemos replicar en un procedimiento quirúrgico. Doctor, ¿qué tan complicadas son las cirugías y las reconstrucciones de la cara o en la cara? Porque lo que decía Carolina, muchas veces pues puede ser un tema difícil también el llegar a modificar el tema facial, pero ¿qué tan complicado puede ser esto? Bueno, la cara es una estructura anatómica que tiene muchas complejidades por la vasculatura, los nervios, por ejemplo el nervio facial, que es el nervio que da la animación de los músculos de la cara. Entonces es una cirugía que hay que saberla hacer, hay que tener mucho cuidado cómo se hace, y también vamos a buscar resultados que sean muy naturales en el paciente. Doctor, yo le quiero preguntar, por ejemplo, en el caso de estos estiramientos faciales, en donde tengo entendido, y usted me corregirá, que se pueden hacer una o máximo 2 veces en la vida. Y uno ve, por ejemplo, muchas actrices y mujeres de todo tipo, que el cuello de ellas está un poco arrugado, pero su rostro está bien estirado. Doctor, ¿cuántas veces se puede uno estirar la cara? Bueno, hay que evaluar. Definitivamente la cirugía primera es la cirugía que tiene mucha ventaja porque los tejidos no han tenido fibrosis, no han tenido cicatrización, es un tejido que es virgen, por así llamarlo. Entonces es mucho más fácil y los cambios se van a notar mucho mejor. Cada vez las técnicas evolucionan para tener resultados muchísimo más naturales. También hay que evaluar los casos en los que los pacientes, por ejemplo, abusan de rellenos faciales. Eso es una cara que es muy típica cuando el paciente abusa tanto de rellenos faciales y a veces se confunden con procedimientos quirúrgicos. Mire, aquí nos hace una pregunta un oyente. Buenas tardes. ¿Qué paso se debe seguir para una cirugía de párpados? Bueno, lo primero es evaluar al paciente, evaluar las condiciones en las que se encuentra, los antecedentes personales, que no sufra de enfermedades, y mirar qué cirugía y qué técnica es la que necesita, si necesita cirugía de los párpados superiores o de los párpados inferiores o cirugía de ambos párpados.
mirar también el contorno orbitario alrededor, si necesita también apoyo con algún medicamento como toxina botulínica. Cada caso es particular. Bueno, otra cosa que también me interesaría preguntarle, y la semana pasada estábamos hablando con un especialista en dermatología, si no estoy mal, y le decíamos, pues en qué punto uno llega a ser tan delicado que, por ejemplo, cuando le hacen algo en el rostro a uno no le vayan a inyectar un tipo de aceite de cocina o un biopolímero. Doctor, ¿cuál sería su recomendación como cirujano plástico a la hora de uno elegir un especialista? Sí, lo más importante es mirar dónde estás consultando, que la persona sea médico, que tenga una formación adecuada o en medicina estética o en cirugía plástica o en dermatología. Solo los médicos pueden inyectar el rostro. Luego, pues hay que evaluar las credenciales, pero también el producto que te van a colocar. Ningún producto en la cara que sea permanente está aprobado a nivel internacional. Entonces hay que tener en cuenta eso. No hay ningún producto que dure para siempre. Si alguien ofrece una solución que es para siempre, hay que huir de él. Doctor, si en el pasado alguno de nosotros o alguien que se vaya a operarse alguna cirugía en la cara ya ha tenido antes algún relleno facial, ¿puede esto a futuro complicar esa cirugía? No sé, una rinoplastia, por ejemplo, o un estiramiento facial. Sí, porque al utilizar rellenos faciales se puede modificar la anatomía del paciente, sobre todo en la nariz. Yo soy partidario, hago mucha cirugía de nariz y soy de las personas que por favor piden que no se inyecten la punta nasal, porque se modifican las estructuras, se debilitan los cartílagos. Los rellenos faciales sí son una solución temporal para algunas cosas, pero tampoco van a levantar un rostro que necesita una cirugía. Sí, el sostén va a depender de que nosotros reposicionemos algunas estructuras anatómicas en el rostro que no se pueden hacer con rellenos faciales, y que la cirugía es la herramienta que tenemos para solucionar este tipo de condiciones. Bueno, ya tenemos en las líneas varias oyentes, doctor, que le quieren hacer unas preguntas. Gloria, buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntenos, Gloria. Mira, quiero que el doctor me haga el favor y me dé una ilustración sobre la frente de mi hija, que tiene 42 años, pero tiene una línea de 100 a 100, 2 líneas bien profundas, y ella gesticula mucho al hablar y la pategallina al lado de los ojos es alta. Ella dice a toda hora que se quiere hacer eso, ¿botox? Sí. Y que el botox sí le borra esa raya, ¿es verdad? Bueno, la toxina botulínica o el botox, como comercialmente se conoce, es un medicamento que está a la orden del día para el manejo de estas condiciones, porque al paralizar el músculo, ¿verdad? Entonces no se va a producir la arruga de la que estamos hablando. También hay que evaluar la profundidad de esa arruga, porque si el músculo es muy fuerte, tal vez la arruga vaya a necesitar un procedimiento quirúrgico, porque no se va a mejorar con la toxina botulínica, pero no se va a corregir completamente. Sí, adelante, Carolina. Camila, también está Elizabeth, ¿no? Elizabeth, buenas tardes. Sí. Doctor, buenas tardes. Una pregunta, ¿qué diferencia hay entre la toxina botulínica y el ácido hialurónico? Últimamente se está hablando mucho sobre el tema de rellenos, pero con ácidos hialurónicos, pero también se escucha que es que puede llegar a ser nocivo en excesos. Gracias. Sí, definitivamente. Bueno, la toxina botulínica lo que va a producir es la prevención de la aparición de la arruga o la atenuación de la arruga por la parálisis del músculo. El ácido hialurónico, en cambio, es una sustancia para rellenar surcos, las zonas donde se ha disminuido el volumen, por ejemplo, también. Y sí, definitivamente el abuso del ácido hialurónico, pues, produce unas facies que son muy características, porque el paciente está todo abotargado, tiene la cara muy rellena. Abusar del ácido hialurónico, en mi opinión, es lo peor que puede suceder para el rostro del paciente, porque distiende los tejidos, daña la trama ligamentaria de la cara y el paciente a largo plazo se va a ver más envejecido. Mire, doctor, que hace poco hablamos de una nueva técnica que estaba saliendo y es el Total Face. Este es un procedimiento que tengo entendido, es un procedimiento que no es quirúrgico, y también hablábamos que los procedimientos no quirúrgicos han ido en aumento. ¿Esto es así?
Sí, así es. El total face es una combinación de procedimientos con rellenos faciales para modificar algunas estructuras faciales. Como te comentaba anteriormente, creo que hay que ser muy cautos con el uso del ácido hialurónico, y hay personas que desafortunadamente, profesionales que indiscriminadamente están colocando grandes cantidades de ácido hialurónico, causando precisamente la sobredistensión de la piel. ¿Qué pasa? Que el paciente se va a ver relleno, pero luego que este ácido hialurónico se reabsorba, el paciente va a venir, una vez haya reabsorbido el ácido hialurónico, por más, y cada vez va a necesitar más, hasta llegar a un punto en que el paciente va a perder sus características faciales, se va a ver abotargado, va a tener cara llena, sí, y el resultado no es natural. Vea, doctor, mira acá que estoy leyendo de un estudio que estoy leyendo de la Sociedad Americana de Cirugía Plástica. Doctor, en verdad, ¿qué tanto aumento ha habido en las cifras después de la pandemia? ¿Es alto, es notorio, o en realidad desde el 2018 ya estaban aumentando los casos? Discúlpame, ¿los casos de qué? De cirugía plástica. Sí, definitivamente la cirugía plástica ha ido en aumento. Después de la pandemia, bueno, la pandemia fue un periodo de receso donde los procedimientos quirúrgicos estuvieron al margen de las condiciones de salud y de los servicios de salud del mundo. Entonces fueron algo que tuvimos que dejar a un lado porque todo estaba enfocado en el manejo de la pandemia. Entonces luego sale de la pandemia y los pacientes quieren hacerse modificaciones, quieren vivir una vida de acuerdo a sus condiciones generales, a lo que quieren hacer. Entonces han tomado la decisión de hacerse cirugías, y sí, ha ido en aumento. Colombia, por ejemplo, está pasando por un buen momento en la cirugía plástica a nivel mundial. Somos el segundo país en el mundo que más hace cirugía plástica, y el turismo médico aquí en Colombia es uno de los destinos principales en el mundo de turismo médico. Doctora, ahí está María, que tiene una pregunta para usted. María, adelante. Buenas tardes, doctor. Mi pregunta es la siguiente. Tengo 57 años y cuando tuve mi primer hijo me hicieron una herida para extraerme al bebé, pero es que el estómago me quedó súper feo. A mi edad, ¿sí aún se puede hacer algo en mi vientre para yo poder aumentar mi autoestima? Gracias. Sí, claro, siempre y cuando existen las condiciones generales de salud, no tengas antecedentes personales, tengas unas buenas condiciones, tenemos que evaluar el caso y sí se podría. Vea, doctor, otra pregunta que le quiero ya hacer. ¿Qué hacemos con el tema del cuello? Porque yo veo que en todo lo que tiene que ver con rejuvenecimiento facial, el cuello, uno se da cuenta que una mujer está estirada porque pues el cuello igual le quedan arrugas. ¿En el cuello también se puede hacer estiramiento o no? No sé si usted lo ha notado, me imagino que sí en su consulta, que es muy notorio, muy marcada la diferencia entre el rostro y el cuello. Sí, claro, definitivamente el cuello hace parte de las áreas a tratar en la cirugía de rejuvenecimiento facial. Hay un procedimiento anexo a la cara que se llama cervicoplastia, de la cual maneja el cuello como otra subunidad externa, anexa a la cara, y que se puede hacer en el mismo procedimiento de un lifting facial o una ritidoplastia, y que maneja todas las áreas del cuello, la parte central, los depósitos de grasa. Entonces, yo creo que hay que hacer un análisis del paciente en todo, ¿verdad? Y esta área pues está incluida dentro de la facial. Doctora, está Guillermo, que tiene una pregunta para usted. Guillermo, adelante. ¿Aló? Aló, sí, adelante. Gracias. Doctor, buenas tardes. Mire, yo soy una persona de 58 años, pero pues en el momento que me vayan a ver van a decir, uy, no tiene arrugas, pero entonces yo soy una persona que hago mucho deporte, sudo mucho, y me dijo un amigo, preciso ayer que salimos, que eso puede aumentar las famosas pategallinas. Quisiera saber, igual yo me hidrato mucho, si tiene alguna recomendación a alguna crema muy buena o antes de pensar en una cirugía, doctor. Gracias. Hay que evaluar tu caso. Para las arrugas periorbitarias conocidas como pata de gallina se puede manejar con toxina botulínica. Hay que también entender que el fotoenvejecimiento
es un fenómeno que se produce por exposición solar, entonces el uso del bloqueador solar, la hidratación adecuada también disminuye la aparición o la profundización de este tipo de arrugas. Vea, doctor, otra pregunta que a mí me surge aquí es sobre todo la nariz. Entonces usted va a decir, ahorita usted está hablando de la nariz. Yo quiero preguntarle por la nariz, doctor, porque uno a veces ve que hay narices que no le corresponden a las personas. Y yo sí quiero que hablemos un poquito y que usted nos sugiera de cierta manera, porque por ejemplo hay rostros gruesitos, por ejemplo en mi caso yo soy cachetona, pues si yo me llego a hacer un procedimiento estético de punta de nariz bien parado, pues quedo como nada que ver, como dirían por ahí, queda uno como medio marranito, ¿no? Con la nariz pues muy chatica. Doctor, ¿cómo manejan ustedes el tema de las narices y cómo hacen ustedes para saber qué nariz o qué croquis le queda a esa persona y cuál no? Bueno, es una excelente pregunta. Bueno, existe el estudio cefalométrico, que uno tiene que tomar unas medidas en el rostro, pero además el análisis fotográfico es importante. Por eso nosotros siempre los cirujanos trabajamos sobre fotografías médicas. Hacemos unas ciertas mediciones que están contempladas en la literatura: el ancho de las alas, el ancho del dorso, la longitud nasal, la proyección de la punta. Todas estas son variables que nosotros tenemos que analizar en un planeamiento quirúrgico previo antes de la cirugía. Entonces, en base a esto, o con base en esto, entonces podemos nosotros tomar la determinación de cuáles son las estructuras que tenemos que modificar y las técnicas que tenemos que usar de acuerdo a lo que tiene el paciente para lograr un resultado. Siempre dentro de las expectativas posibles del paciente, porque habrá algunas cosas que nosotros no podemos modificar, como la calidad de la piel, el grosor de los tejidos y algunas otras cosas. Nos escribe un oyente, me gustaría saber acerca del plasma. ¿Esto es natural? ¿Sería recomendado para la cara? Bueno, el plasma se sabe que es un ultrafiltrado de la sangre que tiene algunos factores de crecimiento que puede mejorar algunas cosas como la piel, el resultado de las cicatrices, la desinflamación de los tejidos. Entonces es una herramienta que sí tenemos, no quirúrgica, para podérselo aplicar a los pacientes que lo necesiten. Vea, doctor, acá también nos preguntan, por ejemplo, ¿qué hacemos en el caso de la inyección de pómulos y labios? ¿Qué les podríamos recomendar? Bueno, lo primero es ir a donde una persona que muestre resultados que son naturales. Se está abusando de la sobreinyección de labios y la sobreinyección de pómulos, y esto deja resultados que no son naturales. Claro, ya se conocen como boca de pato, o por ejemplo a nivel internacional, sin ser despectivos, son nombres que ya se consideran en la literatura. La boca de pato es un defecto producido por la sobreinyección de ácido hialurónico en los labios, y facies de almohada, que son esas facies abotargadas, redondas por sobredimensión de la región malar o de la región de los pómulos. Esto ya lo vemos incluso en personajes de Hollywood que han deformado su rostro. Entonces hay que tener en cuenta que la sobreinyección o el sobrerelleno facial, este síndrome de sobrerelleno facial, overfill, como se conoce en inglés, está a la orden del día, porque las personas están abusando, pero además los médicos inyectando productos indiscriminadamente a pacientes que no lo necesitan. Mire, doctor, aquí nos pregunta un oyente, ¿qué opina de las enzimas recombinantes para la remodelación facial? Bueno, hay enzimas recombinantes que pueden, absorber un poco la grasa, ¿verdad? Sobre todo en la papada se pueden utilizar, y otras que están en relación más con el manejo de la fibrosis, con el manejo de la calidad de la piel, y sí, se utilizan en el consultorio. Vea, doctor, acá tenemos más preguntas. Discúlpeme que sé que acá tengo una cantidad. Mire, una pregunta, tengo 42 años y me he cuidado de la piel y no tengo arrugas. Empiezan a salir unas muy pequeñas en los ojos. ¿Qué tratamiento no invasivo se puede realizar para envejecer sin intervención? Bueno, el bloqueador solar es lo más importante, porque el bloqueador solar previene el fotoenvejecimiento. Entonces, el sol es bueno para activar la vitamina D, el sol es importante para algunos procesos metabólicos, pero también proteger la piel del rostro del sol es importante para disminuir la aparición de arrugas. Lo otro es que la toxina botulínica también se utiliza como preventivo para disminuir la aparición temprana de este tipo de arrugas. Mire, doctor, que sobre el Botox, ¿a qué edad entonces sería recomendable empezar a hacerlo si usted está hablando de prevenirlas?
No hay una edad estimada. La evaluación de cada paciente es importante porque hay pacientes que tienen, por ejemplo, una hiperactividad de algunos músculos, como el músculo procerus, que se encuentra en la región del entrecejo, y el músculo del frontalis, que es el de la región frontal, de las arrugas horizontales de la frente. Entonces hay que evaluar porque hay pacientes que son jóvenes, 25, 26 años, 28 años, y ya tienen una hiperactividad de este músculo, entonces tratarlos preventivamente para la aparición del surco es muy bueno para ellos. Bueno, pues doctor, le queremos agradecer por haber estado aquí con nosotros en el programa y por habernos regalado tanta información. ¿En dónde lo pueden contactar los oyentes que estén interesados en consulta con usted o en conocer más de sus servicios? Muchas gracias por la invitación. Mis redes sociales son dr.luisdevos con B pequeña y Z en Instagram, y también tenemos la parte clínica que es The Aesthetic Boutique.